El viento de la Patagonia no sopla, ruge, cruza las montañas como un animal antiguo, arrastrando el polvo, el frío y el silencio de un lugar que parece no pertenecer al tiempo. Allí, entre la cordillera y los valles ocultos, tres amigos, Tomás, Elías y Bruno, decidieron internarse en una de las zonas menos exploradas del sur argentino. Eran aventureros experimentados, acostumbrados al peligro, amantes de lo desconocido. Pero aquel viaje, el último que harían juntos, se convirtió en una leyenda que todavía hoy pone la piel de gallina a quienes la escuchan. Los lugareños aseguran haber oído gritos, vientos que cambian de dirección en segundos y luces que aparecen donde no hay caminos ni refugios. Las autoridades lo llamaron desaparición por causas naturales. Pero en la Patagonia, la naturaleza tiene secretos que ni la ciencia se atreve a nombrar. Antes de continuar, si te apasionan los misterios reales de Sudamérica, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Cada semana exploramos desapariciones que desafían toda explicación. Tomás, Elías y Bruno se conocieron hacía más de una década, unidos por la misma obsesión: conquistar lo inexplorado. Habían recorrido los Andes, cruzado glaciares y descendido cañones. Pero la Patagonia tenía algo distinto. Allá el mapa termina y comienza lo que nadie puede entender, decía Tomás en una entrevista grabada pocos días antes del viaje. El objetivo era llegar hasta un valle perdido entre los picos de la Cordillera del Viento, donde se decía que el clima cambiaba en cuestión de segundos. Salieron desde Esquel con mochilas, cámaras y provisiones para 10 días. La primera jornada fue perfecta. Risas, fotos, cielos azules. Pero al caer la tarde, el viento comenzó a girar. Las nubes descendieron y el frío se volvió insoportable. Nadie imaginó que ese cambio repentino sería solo el primer aviso de algo que no tenía explicación humana. El último mensaje de voz fue enviado la noche del cuarto día. Se escuchaba el sonido del viento golpeando la tienda y la voz entrecortada de Elías diciendo: «Todo bien». El clima cambió. Seguimos mañana al amanecer. Después de eso, nada. Las llamadas por radio no tuvieron respuesta y el GPS dejó de emitir señal. En Esquel, las familias esperaron 3 días antes de dar la alerta. Cuando los rescatistas partieron, la tormenta ya había cubierto toda la cordillera con un manto de hielo y niebla. Las primeras patrullas no encontraron huellas, ni campamento, ni rastros de fuego. Solo una cuerda rota y una cámara fotográfica sin batería, medio enterrada en la nieve. El guía a cargo del operativo declaró que algo no encajaba. El clima aquí puede ser cruel, pero nunca borra 3 vidas como si nada. Desde entonces, la cordillera guarda un silencio que pesa como el plomo. Y el viento, dicen, suena diferente cuando pasa por ese valle. El equipo de rescate alcanzó la zona conocida como Paso de los Vientos al amanecer del 7º día. El paisaje parecía detenido en otro tiempo. Nieve virgen, árboles retorcidos por el frío y un silencio tan profundo que cada paso resonaba como un eco antiguo. A unos metros de una quebrada encontraron lo que parecía ser el campamento base. Las 3 tiendas estaban en pie, intactas, con las cremalleras cerradas desde dentro. En el interior las mochilas ordenadas, la comida sin tocar, las linternas cargadas. No había señales de lucha ni huellas alrededor, solo una línea de pasos que se alejaba unos 20 metros y se detenía de golpe frente a la nada. El suelo no mostraba deslizamientos ni grietas. Era como si hubieran seguido caminando en línea recta y desaparecido en el aire. Los rescatistas tomaron fotografías, marcaron coordenadas, pero ninguno quiso pasar la noche allí. El ambiente era irrespirable, denso, como si la montaña supiera que estaban invadiendo un territorio prohibido. En los días siguientes, los medios locales difundieron la noticia como un simple accidente. 3 excursionistas desaparecen por un cambio repentino en el clima. Sin embargo, los rescatistas que estuvieron en la zona negaban esa versión. El clima había sido estable. No hubo tormenta ni vientos extremos. Entonces, ¿qué había ocurrido? Algunos geólogos hablaron de grietas ocultas bajo la nieve, otros de un fenómeno eléctrico conocido como resonancia atmosférica, capaz de alterar brújulas y aparatos electrónicos. Pero los pobladores de la región contaban otra historia. Decían que en ese valle se escuchan voces cuando cae la tarde y que más de un viajero sintió una presencia siguiéndolo entre los árboles. Un anciano de la comunidad tehuelche aseguró que aquel lugar era una puerta viva, un corredor donde el viento no sopla igual. Los expertos lo descartaron como superstición,
pero quienes estuvieron allí juran que el aire mismo parece tener conciencia. 2 semanas después, un guardaparques halló una cámara fotográfica a varios kilómetros del campamento, en la orilla de un arroyo helado. El dispositivo estaba cubierto por una fina capa de hielo, pero la tarjeta de memoria se conservaba intacta. Cuando los peritos lograron extraer su contenido, descubrieron más de 80 fotografías. Las primeras mostraban paisajes impresionantes, glaciares, bosques, el cielo abierto sobre la Patagonia. Pero las últimas imágenes eran diferentes. El enfoque temblaba, la luz parecía distorsionada, y en una de las fotos se veía algo extraño, una figura difusa detrás de los 3 amigos, como si alguien o algo los observara desde la niebla. En otra, un resplandor inexplicable iluminaba la montaña, aunque no había luna ni fuente de luz visible. Los técnicos no encontraron explicación. Algunos dijeron que era un reflejo, otros que se trataba de un fallo óptico. Pero los rescatistas que vieron esas imágenes aseguran que por un instante todos sintieron el mismo escalofrío, el de no estar solos. Entre los archivos recuperados, los peritos encontraron un único video de menos de 1 minuto. La imagen era casi negra, apenas iluminada por la linterna de uno de los escaladores. Se escuchaban respiraciones agitadas, pasos sobre la nieve y una voz que decía: ¿lo oyes? Está cerca. Luego un ruido profundo, como un zumbido grave, invadía todo el audio. Los especialistas intentaron identificar su origen, pero la frecuencia no coincidía con ningún sonido natural conocido. No era viento ni avalancha ni maquinaria. Era algo orgánico, casi como un canto que venía desde dentro de la tierra. En los últimos segundos, la cámara se mueve bruscamente y una luz intensa cubre todo el cuadro antes de que el video se corte. Desde entonces, los investigadores no han podido determinar si lo que se escuchó fue un fenómeno acústico, una ilusión, o el eco de algo que habita bajo las montañas. Meses después del cierre oficial del caso, un periodista especializado en desapariciones llamado Rodrigo Funes decidió investigar por su cuenta. Había seguido el tema desde el principio y no creía en la versión oficial. Viajó hasta la Patagonia y entrevistó a los rescatistas, a los vecinos y a los familiares de los 3 amigos. Descubrió que varios testigos aseguraban haber visto luces extrañas sobre la cordillera la misma noche del último contacto. Otros hablaban de un viento que suena como una voz humana. Rodrigo revisó los informes técnicos y notó discrepancias en las coordenadas, horas alteradas y datos de temperatura manipulados. Cuando pidió acceso a los registros originales del GPS, le informaron que habían sido extraviados. Sin embargo, un ex guardaparques le confesó en privado: eso no fue un accidente. Hay lugares aquí donde la tierra respira y cuando lo hace, se lleva lo que encuentra. Desde entonces, Rodrigo entendió que su investigación no solo buscaba respuestas, sino también sobrevivir al silencio que rodeaba esa montaña. Rodrigo logró obtener una copia parcial del informe interno de la búsqueda, un documento que nunca fue publicado. En sus páginas había anotaciones que luego desaparecieron de la versión oficial. Una de ellas mencionaba la detección de anomalías magnéticas en la zona donde se perdió la señal del GPS. Otra hablaba de picos de energía registrados por satélite durante la noche del suceso. Pero lo más inquietante era una nota escrita a mano por un técnico. La nieve se derrite donde debería estar congelada. El suelo vibra. Esas líneas fueron tachadas con tinta negra en el informe final. Cuando Rodrigo intentó contactar a los autores, descubrió que 2 de ellos habían sido trasladados sin explicación y uno se negó a hablar por motivos de seguridad. La investigación comenzaba a parecerse menos a un misterio natural y más a un secreto que alguien necesitaba mantener enterrado. En la Patagonia, el silencio no solo venía del viento, también de los hombres. En las aldeas al pie de la cordillera, los ancianos hablaban de un fenómeno conocido como el llamado del sur. Decían que en ciertas noches, cuando la niebla desciende demasiado rápido, se escucha un murmullo que invita a caminar hacia las montañas. Quien lo sigue, nunca regresa. Algunos lo llaman un espíritu antiguo, otros la voz del propio viento, harta de ser ignorada. Rodrigo escuchó esos relatos con escepticismo al principio, pero las coincidencias eran inquietantes. Todos los testigos describían el mismo sonido grave, idéntico al captado en el video de los amigos desaparecidos. Una mujer mapuche le contó que su abuelo solía dejar ofrendas en la entrada de un valle cercano, para que la montaña no se los trague. En su mirada había una mezcla de respeto y miedo.
La Patagonia no necesita razones, dijo, solo paciencia. Ella decide quién entra y quién sale. 5 años después del cierre del caso, un grupo de montañistas chilenos que exploraba la zona del Paso del Viento halló algo inesperado. Una bota congelada dentro de un bloque de hielo, con las iniciales BR grabadas en el interior. Las autoridades confirmaron que pertenecía a Bruno Rodríguez, uno de los 3 desaparecidos. Pero el hallazgo no coincidía con las coordenadas originales. La bota estaba a más de 30 kilómetros del lugar donde el grupo había acampado. Los rescatistas no lograron explicar cómo el objeto pudo desplazarse tanto sin rastros de arrastre o avalancha. Aún más inquietante fue lo que encontraron cerca. Una marca circular en el hielo, perfecta, como si algo hubiera caído o emergido desde abajo. Los análisis indicaron que el hielo de esa zona se había derretido y vuelto a congelar en un periodo de pocas horas, algo imposible con las temperaturas locales. Era como si la montaña respirara y hubiera exhalado solo un fragmento de la verdad. Mientras investigaba los archivos antiguos, Rodrigo descubrió que el caso de los 3 amigos no era un hecho aislado. En 1987, una pareja de científicos desapareció en la zona del glaciar Perito Moreno. Su carpa fue hallada intacta, sin señales de lucha. En 1999, 2 alpinistas suizos se desvanecieron al norte del lago argentino. Su equipo fue encontrado acomodado, como si hubieran salido a caminar y nunca regresado. Y en 2011, 3 mochileros fueron vistos por última vez en una ruta cercana al Cerro Castillo, bajo una tormenta que, según los registros, nunca existió. Todos los casos tenían algo en común: un cambio brusco en el clima, fallos en las brújulas y la misma descripción en los informes finales. Causas naturales no determinadas. Rodrigo trazó los puntos en un mapa y notó un patrón inquietante. Formaban una línea recta que atravesaba toda la Patagonia, como si algo se moviera bajo la cordillera, conectando cada desaparición con la siguiente. En 2024, tras la difusión del hallazgo y las nuevas teorías, el gobierno argentino emitió un comunicado oficial. No existen indicios que vinculen los hechos con causas sobrenaturales o criminales. Se considera un accidente por condiciones extremas del terreno. Con esa frase, el caso volvió a cerrarse. Los medios dejaron de cubrir la historia, los archivos digitales fueron retirados y la investigación de Rodrigo quedó en el olvido. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Varios testigos que habían colaborado con él comenzaron a recibir llamadas anónimas. Uno de ellos, un guía de montaña, afirmó que un vehículo sin identificación lo siguió durante días. Rodrigo comprendió entonces que el peligro no provenía solo de la montaña, sino también del silencio impuesto por los hombres. Decidió abandonar la investigación y se marchó al norte. Antes de hacerlo, dejó una última frase en su cuaderno: no fue la naturaleza quien los absorbió, fue algo que la naturaleza protege. Hay lugares donde el silencio pesa más que la verdad. La Patagonia es uno de ellos. Entre sus montañas, el viento guarda nombres, pasos, voces que se disuelven sin dejar huella. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió con Tomás, Elías y Bruno, pero cada vez que una tormenta nace de la nada o un viajero se pierde entre los valles, alguien recuerda sus rostros, porque la cordillera no olvida. Y quizá eso sea lo más inquietante, que la montaña tenga memoria y que cada desaparición sea su forma de recordarnos que el hombre no domina la tierra, apenas la recorre. Hay misterios que no buscan ser resueltos, solo ser contados en voz baja, antes de que el viento vuelva a llevárselos. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita, para no perderte los próximos misterios de Sudamérica. Cada semana exploramos casos reales, desapariciones y lugares donde el silencio tiene voz. Déjanos tu comentario. ¿Crees que fue la naturaleza o algo que aún no podemos comprender? Tu opinión puede ayudarnos a descifrar lo que la Patagonia todavía se niega a revelar.